Buenas noches, bendecidos hermanos, los aquí presentes, los que están congregados por internet. Saludamos al bendecido Alejandro Mendoza en Santander, España, a la bendecida Licenia y familia en Ecuador, bendecido Buen Vázquez y familia en Ibagué, al bendecido Diego Ortega, su esposa Aura y familia en Los Alpes, al bendecido Uriel Triamba y Lorena Gaza en Cajibío, la bendecida Diana Tobar y familia en el centro de Piedamó, a Jorge Quilas Sánchez en el Cairo, al bendecido Orlando Soto en Panamá, a los bendecidos en Cali, Osiris, Ángel Arce y familia, bendecido Fabio y el bendecido Miguel. También en Hungría, el bendecido Héctor. Sean todos bienvenidos a escuchar la bendecida palabra que nos da el Espíritu Santo, que me ilumine, que me dé sabiduría y entendimiento de esta palabra. Amén. Y que se vaya dirigiendo esta reunión. Amén. Esta es una enseñanza que nos ha dado el pastor en el 2022, la madurez del conocimiento. El título es Guardados en el poder de la fe. Cuando operamos en fe, repito el título, Guardados en el poder de la fe. En una enseñanza anterior, el pastor nos había dicho que cuando operamos en fe, la fe es un poder, una manifestación, y esta fe no deja entrar la duda, sino que nos hace capacitar en las cosas y reconocer que Dios está aquí para ayudarnos en todo momento. Los discípulos decían a Jesús, que sanaban enfermos, que hacían milagros y predicaban, que resucitaban muertos y que predicaban el reino de Dios. Jesús les dice en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y a todos Mateo 14:22. No dio tiempo. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, de duda, de asustados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús quería adelantarse a ellos para ayudarlos, pero como ellos se asustaron al ver las olas, entonces ese temor no los dejaba a ellos hacer las cosas bien y tener esa fe en Dios. Vamos a 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Esta es la cita a la cual se refería Jesús al decir que por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ellos no le conocieron a Jesús. Porque cuando no hay visión, cuando la fe no está operando en nuestro corazón, tenemos una visión errada de las cosas. No vemos la visión de Dios, de su boca viene el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Está en Proverbios 2, de 6 al 7. 2, Proverbios 2, del 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios que 2, 6 al 7. 2, del 6 al 7. No hay visión cuando la fe no está operando en nuestro corazón. Jeremías 23, 16. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escucháis la palabra de los profetas que os profetizan. No los escuchéis porque ellos los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Ellos anuncian que no va a venir mal ni van a haber nada contra ellos, pero eso no venía de la palabra de Dios. Lo dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, los hubieran hecho oír mis palabras, y no las de ellos. Y con mis palabras habían sacado a mi pueblo de su mal camino. El pueblo de Dios no se rescata si los profetas no hablan visión de su corazón, no hablan visión del corazón de Dios, o sea, palabra que sale de la boca de Dios. Dios no les había dado la palabra, porque si hubieran estado en el secreto de Dios, las había hecho oír su palabra. ¿Quién estuvo en mi secreto y vio? Este vio de Dios es lo que dice en Marcos 4. Mirad bien lo que oíste.
sea que disciernen lo que oyen, si es del Espíritu de Dios o si no es. Tenemos que discernir las cosas, porque todo va a ser probado. Todo lo que digamos, todo lo que hacemos, todas estas cosas son probadas. No hablamos porque queremos, sino que el Espíritu de Dios es el que tiene que darnos sabiduría y entendimiento de lo que estamos hablando. Amén. Dios no nos juzga por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Todo lo que demostremos con nuestras acciones y todo esto, eso demuestra a las personas si es que estamos en Dios, si tenemos al Espíritu Santo o es que hablamos por nosotros mismos. No juzgan por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Porque lo que parece que Porque sí, parece el pensamiento del hombre así es. Sí, porque podemos hablar muy bonito, Sí, podemos hablar mucha palabra, saber mucha palabra, pero no. si no está por demorar. Sí, con la actuación que tenemos, con lo que hacemos, estamos demostrando que en realidad esa palabra no nos está haciendo nada, haciendo el provecho. sino que nos ha hecho. Como en otra situación, Pedro dijo: Maestro, dispuesto estoy de ir a la cárcel contigo y no te negaré. Pero ya le había dicho más adelante: Pedro, ve y háblales que Satanás nos está buscando para zarandearles. Y he rogado, pero no falta. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Esta es la lectura que acabo de decir. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos le dijeron a Jesús, todos los apóstoles, que ellos no se iban a escandalizar de él. Todos lo decían porque el zarandeo venía por una palabra que dijo el profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso se lo habían dicho y por eso ellos estaban pues todos pensando en que ellos no iban a dejar a Jesús, que no lo iban a abandonar, que iban a estar ahí siempre, pero lo que pasó con Pedro y con todos ellos, porque ya después se fueron a hacer lo que ellos les parecía. Porque hablaron, Pero no actuaron. no se conforme a lo que hablamos. Cuando me cuelguen en la cruz, volverán a su vida de antes, pescando, ayunando y circuncidando, le dijo Jesús. Él estaba diciendo que iba a ser crucificado, pero no entendieron la palabra. Se puede decir que nos pasa lo mismo, que el pastor estaba hable y díganos las cosas y dándonos a entender cada vez que él decía: ya yo cumplí, ya yo hice mi carrera, ya yo no le debo nada a nadie, ni al diablo, ni a Dios, ni a nadie, y ya hice lo que tenía que hacer, si es muy estoy, ya todo está hecho y he cumplido con mi parte y no le tengo miedo a la muerte, decía. O sea que ya nos estaba anunciando esto y nosotros estábamos como los apóstoles, no pusimos cuidado. La prudencia, la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios no nos juzga por lo que hablamos, porque el que hace y se ancla en la fe de la palabra y se aferra a ella, aprende a soportar y a resistir lo que se está moviendo en ese momento.
y así profetiza y ora las palabras de Dios, no las palabras de nuestros pensamientos y deseos, pues no es un don de Dios. Pues la fe no es un don de nosotros, sino un don dado por Dios para que no nos jactemos ni nos gloriemos de lo que hacemos, porque cuando hagamos lo que Dios ha dicho, siervos inútiles somos. Amén. Porque pues hacemos lo que Dios dice que hagamos, entonces estamos hemos cumplido con lo que Él dijo y a veces ni siquiera cumplimos con eso. Porque ya todo estaba hecho. Dios está en reposo. Dios nos está llamando a que disfrutemos, porque los malos pensamientos y las malas decisiones vienen por no estar en comunión con Dios. Que sea un deleite, porque si no estamos en comunión con Él, vienen muchos enredos en nuestras vidas, porque tomamos malas decisiones, porque no andamos en la visión de Dios, sino en los afanes de este mundo y sistema, tratando de resolver con dinero, con lo que nosotros creemos que estamos resolviendo las cosas y no ponemos a Dios en primer lugar. Amén. Siempre estamos tratando de hacer nosotros, no dejamos que Él haga. Dios es nuestro proveedor y quiere que le conozcamos, porque Adán le dijo: maldita será la tierra, porque obedeciste a la voz de tu mujer. Con dolor comerás de ella y con sudor de sobra. Mas el que trabaja se descuenta el trabajo como deuda, el salario como deuda, no como que es algo bueno. Romanos 4:4. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que recibe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiere decir que el que gana el salario trabajando, a veces se gana el salario y se lo echa en un bolsillo al otro porque no saben ni qué hacer con él o lo malgastan. Recibe la resolución, pero está en deuda. Pero está en deuda. Porque es por fe. Sí. Dios es el Todopoderoso. La fe de Él es contada por justicia y la fe es lo que Dios dice. La fe le fue contada a Abraham estando incircunciso. Y la fe no deja entrar la lógica, sino que te protege. Romanos 4:16. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. En confianza, la confianza en Dios. Una de las que la oficial dice: oye, bien. Confianza es confiar en el sacrificio del Cordero. Proverbios 19:11. El pastor nos hablaba mucho de la cordura y de la prudencia. Aquí dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa.
O sea que la honra mía es pasar por alto la ofensa, no dejarme llevar al terreno del otro. Si me ofenden, ofendo, si me gritan, grito, no dejar que eso pase. Entonces ahí no tenemos cordura, ni prudencia, y eso ya no viene de parte de Dios. La fe es más que oír. Hay que ser hacedores para que esta palabra se manifieste en nosotros, porque si leemos y leemos y aprendemos libros y palabra de Dios que leemos todo el tiempo, pero en realidad no nos está haciendo nada porque no la estamos poniendo por obra y estamos haciendo lo que Dios dice, sino lo que a nosotros nos parece que debemos hacer. Hay que ser hacedores. La cordura detiene el furor para que no me descomponga. La conciencia del pecado es la conciencia del bien y del mal que recibieron a Adán y Eva. La cordura detiene el furor para que no me descomponga. La conciencia del pecado es la conciencia del bien y del mal que recibieron a Adán y Eva. La cordura y la prudencia viene de la sabiduría de Dios. Dios tiene que sanar nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Circuncidar nuestro corazón, cambiarnos este corazón como Él prometió, darnos un corazón de carne y este de piedra, quitárnoslo, porque a veces no entendemos su palabra, no hacemos las cosas que nosotros, aunque queramos, pues no podemos muchas veces hacer las cosas como Dios quiere, pero debemos tener primeramente en cuenta su palabra, que es la que nos ayuda a seguir adelante. Sí, esta palabra que nos da espíritu, que nos da vida, esta palabra que es agua viva, esta palabra que es fuego, que es amor, que es paz, que es gozo, que es la que nos enseña a seguir derecho y hacia adelante, y que el Señor quiere que la tengamos en cuenta siempre. Y que estemos pendientes de eso, de aprender cada día más. Amén. Al Señor. Bendecidos. Muchas gracias. Gracias al Espíritu Santo. Alguna cosa que te ha hecho mal, me dicen. Bendecidos hermanos. Gracias a Dios por darnos este privilegio de recordar las palabras, enseñanzas de nuestro pastor, que verdaderamente lo que estaba diciendo la Iglesia Piedad, que él estaba ya anunciando su vida con el Señor. Pero bueno, gracias al poder de Dios, el Espíritu Santo está aquí dándonos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para seguir adelante en esta obra, que es una obra maravillosa. Como nos decía el pastor, son los poquitos, pero los grandes en tener y recibir una palabra tan maravillosa en el conocimiento. Poco en número, grande sabiduría. Bueno, hermanos, bendecidos. Quiero compartirles algo que el Espíritu Santo me estuvo ministrando en estos días, y es la unidad del Espíritu. Por favor, Efesios 4:1. Nos dice el apóstol Pablo en esta carta que él enviaba a los Efesios, dice que él preso en el Señor, dice: pues yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol aquí hablaba a los efesios sobre estar firmes en esa vocación, como lo debemos de estar nosotros también ahora en esa vocación que nosotros tenemos, porque sabemos que Dios nos ha llamado por su Espíritu para que nosotros tengamos ese sentir, ese mover, porque cada cual y cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene una función. Y esto que nos habla que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cada uno de estos que el Señor fue constituyendo en su profesión, le fue dando su ministerio como nos lo da a nosotros, para que cada cual que tiene la vocación, el ministerio al servicio del Evangelio, nos unamos todos en un sentir del Espíritu, para que el maestro tenga el sentir con el profeta, con el que está al servicio, el que está en la congregación, haciendo el cafecito, limpiando la silla, barriendo. Cada uno tiene una función, pero todos tenemos que estar en la unidad del Espíritu, porque dice que Él es el que está en todo y Él es el que lo llena todo. Nos dice en 4:12 de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como cada uno tenemos que ser edificados, cada uno debemos de tener ese mismo sentir, ¿no? De unidad, de amor, de servicio, pero todo esto es basado en el Espíritu Santo. Porque pues nosotros carnalmente la verdad que no podemos, porque ustedes saben que los seres humanos, cuando no estamos metidos en el Espíritu, no podemos tener unidad y cada quien va por su lado, uno piensa una cosa o otra. Por eso él le hace énfasis a esto, le hace a los de Éfeso, para que estén en ese sentido. Y yo atrevidamente pensaba, ¿no?, que esto nos diría nuestro pastor, y que no nos diría, no que nos lo digo muchas veces, de esa unidad, juntos, unánimes, en amor, porque nosotros
fuimos llamados a una esperanza. Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos al servicio de Dios, todo tiene que ser eso en el Espíritu. Por eso es lo que si nos metemos todo en el Espíritu, en ese sentir de que si yo sé que mi hermana Piedad es un apóstol, yo tengo que tener ese sentir con ella de sumisión. Que si mi hermano Víctor es un profeta, tengo que tener con respeto a la palabra, lo mismo que si la Cristina o cualquiera de los hermanos, que tenga ese servicio, que esté en la congregación, al servicio de la iglesia, tenemos que estar unidos, no en discordia. Entonces nos dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y sabemos que esto es lo que se ve día a día, que muchos tienen el sentir o se van encaminando a decir, no, pues yo predico, yo hablo la palabra, puedo ser pastor, pero ¿qué pasa? Que no tiene el llamado, y para esto el que va a estar como miembro del cuerpo de Cristo tiene que tener el llamado, y ese llamado solo lo hace Dios, el que pone y quita, porque es Él el que está constituyendo toda la obra. Y gracias al poder de Dios y a la palabra que nosotros recibimos, esta doctrina aquí con el bendecido pastor, que siempre nos estuvo ministrando con la palabra, de no dejar que nuestros sentidos fueran engañados. Y eso nosotros tenemos que estar siempre atentos y como la decía la bendita Piedad, miremos bien lo que oímos. Tenemos que mirar muy bien lo que estamos viendo, de lo que viene hacia nosotros. Veámosle que lo dice el 15, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esto es lo que el apóstol está hablando a la iglesia, para que estén en esa unidad. Y pues aquí nosotros también, eso era lo que nuestro pastor siempre nos estuvo enseñando, de esa unidad de la que debemos seguir y crecer más cada día, pero siempre teniendo en cuenta que es por el Espíritu, porque no es en nuestro deseo engañoso, ni en querer, ni parecer, sino en la voluntad de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en la disposición también que nosotros prestemos a la palabra, que estemos siempre metidos en la lectura, en la intimidad con Dios, con el Espíritu, que nos esté dando mucho discernimiento y el entendimiento con los oídos atentos, circuncidar los oídos. Entonces, vamos un momentico a Colosenses 3, 12, 13.
Colosenses 3, 3:12. veamos de 14. 3:12 que yo cierto, hasta 12. Bien, ¿me decís? Sí. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo los perdonó así también a nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Bendecido hermano. Amén. Esta es la palabra que Dios me ha dado. Les comparto esta palabra porque sé que es para nuestra edificación, para que de verdad estemos en ese sentir, en esa unidad, en ese crecimiento, porque nosotros, Dios nos está preparando, porque tenemos que trompetear esta palabra. Amén. Nosotros tenemos que hablar y esta palabra, porque no nos podemos quedar nada más en el conocimiento, sino que tenemos que darla a otros, como así como llegó a nosotros esta palabra. Dios tiene sus hijos preparados para el día señalado por él, para que seamos nosotros los que vamos a guiarles y a llevarles, porque la verdad que ahora en la tarde hablaba con una señora que fue a mi casa y me decía, ¿qué hace, doña Nelly? No, le decía yo, aquí yo un poquito de calor, pero estaba estudiando la palabra. Me dice, ay, qué bueno, le digo yo, sí. Me dice, le digo yo, ¿usted le gustaría estudiar la palabra? Me dice, ah, pero es que yo soy católica. Le dije, yo también fui católica. Entonces, y sería cambiar de religión. Le dije, no, mami, es que Cristo no es una religión, el Señor Jesús no es religión, ni Dios nos manda que seamos religiosos, sino que lo conozcamos. Entonces ella me decía, amor, entonces me dice, la verdad, yo antes iba mucho a la iglesia católica, pero ya no, porque es que uno va que le digan siempre lo mismo, no, eso me quedo en la casa y yo allá y no voy al Señor. Y la verdad que la señora con mucha propiedad me decía que ella tenía mucho que agradecerle, y por ahí me contó varias situaciones en las que se ve que Dios estuvo con ella. Entonces yo sentía que esa es la gracia de Dios, que Dios no es una religión. Amén. Dios es amor. Y la verdad que esos son los momentos que nosotros tenemos que aprovechar, porque hay veces se acercan personas a uno con mucha necesidad. Sí, diferente. Vacío. Dígame, presidente. No, que con mucha necesidad. Con mucha necesidad, un de vacío, recibir una palabra. Y llega uno y le da una palabra a la persona. Yo lo digo por mí porque así me pasó. En una situación que yo estaba, llegué a una panadería a comprarle pan de desayuno así tempranito y iba llorando, casi a las 7 de la mañana. Me dice la señora, me
devolvió el pan, ella me miraba y me agarró la mano y me dijo, Dios la ama. Yo me quedé, le dije, gracias. ¿Verdad? Miren solo la palabra que la señora me dijo, Dios la ama. Y para mí eso fue algo como que hubiera dado como el vasito de agua y ese vasito de agua me refrescó en ese momento y me fui con eso. Porque la señora después me invitó también, y ahí me siento mi calidad. El Señor me fue guiando y aquí me tiene. Y aquí estoy muy agradecida con mi Señor. Amén. A pesar de toda situación, pero mi Padre es maravilloso. Amén. Maravilloso. Yo no me canso de darle la gloria a Dios. Amén. Amén. No he decidido, hermano, entonces sigamos firmes. Firmes y derecho hacia adelante. Amén. No dejando de congregar. Y no solo eso, no dejando de que nada nos separe, una situación, por muy difícil que sea la situación, no debemos de estar no debemos de caer, que llegue la duda, el temor. Está la palabra. Está la palabra. Dios no me ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, eso le decía yo a la señora, es que hay veces nosotros no hacemos sino pedirle a Dios, pero no le pedimos lo que verdaderamente nosotros necesitamos, que es una palabra de parte de Dios, para que sea, y esa palabra que Dios sabe, conoce el tiempo y el momento, para llegar a nosotros con su palabra y levantarnos. Y eso es lo que Él hace. Por eso es que Él quiere que nosotros le conozcamos cada día más. Ahí está Víctor, Isabelita, y todos estos jóvenes que por cualquier motivo estuvieran escuchando esta palabra. Que sean ellos, como que le digo yo a mi nieta, hija, usted ha escuchado la palabra porque usted nació allí y creció allí, fue escuchar la palabra que usted escuchó, y esa palabra que usted escuchó no se queda aquí así nomás. Esa palabra llegará el día que Dios la va a hacer frutos en usted. Entonces no deje de estar día a día. Eso está sembrado. Mire que bendecidos. Yo tengo un nieto que ya tiene 2 niños, una niña de 6 años y un niño de 6 meses. Y él ha pasado por muchas circunstancias, pero desde que estaba pequeño él tenía una situación que él veía cosas. Él se asustaba, él veía, él lloraba, él gritaba, él nos mostraba todo lo que le pasaba, y yo le decía al pastor, y el pastor siempre oraba conmigo, y me decía, él es un niño escogido por Dios, y él está entre hay 2 personas peleando, el enemigo y Dios, pero él está entregado al Señor y el Señor siempre lo ha protegido y lo va a seguir protegiendo. Pero yo no cuento muchas cosas que pasaron con él, pero el pastor se dio cuenta porque por el teléfono se escuchaban las cosas que a él le pasaban y él me llamaba, abuelita, ayúdeme, lloraba con él, llorábamos con el pastor y él se recuperaba. Gloria a Dios, a él se le quitó todo eso. Y él es una persona tan entregada, Señor. Ayer estuvo hablando conmigo y me dice, abuelita, yo
yo todos los días hablo con Dios. Todos los días le digo qué hago con esto, y de inmediato en el pensamiento me viene como la palabra de Él y me dice lo que tengo que hacer. Y yo digo, Él está ahí, y Él era una persona que cuando el niño de él se enfermó, a los 10 días de nacido, le dieron convulsiones y fue hospitalizado y estuvo un mes, más de un mes, como 2 meses hospitalizado. Todos los días esta muchacha allá y él también allá cuidándolo, y ella también me decía, yo le oraba al Señor y yo le pedía y le decía que mi niño, pero también le decía que se hiciera la voluntad de Él. Y resulta que el niño salió pero medicado, le tenía que dar los medicamentos y tenía que dárselos precisos a la hora y la cantidad que era, y yo era de y tenía una cita y él empezó a orarle al Señor, Señor, cuando sea quíteme de una, por favor, quíteme una medicina. Y cuando fui a donde el médico, me dijo, el niño ya no necesita esta medicina. Y ella me dice, gloria a Dios Todopoderoso. Bendito sea. Siguió orándole al Señor y entregándole al niño en sus manos, y ya le quitaron la otra medicina y el niño está bien, y usted ve al niño como gloria a Dios que todo esto ha pasado. Y todos mis nietos, ellos no vienen, pero yo les hablo mucho la palabra y ellos la retienen. Amén. Y la hablan. Amén. Y hoy demostraba a Andrea que yo tengo un cerro de cuadernos, y eso que no están todos ahí. Me dice que mami, un poco de cuadernos. Le digo, yo sé toda la palabra que Dios nos ha dado por medio del pastor. Le digo yo, y usted sabe, nosotros o yo, como he sido, esto que estoy haciendo ahora, debía haberlo hecho cuando estaba el pastor. Yo leía y yo hablaba mucho con él por teléfono y él me explicaba muchas cosas y todo, pero no me dedicaba como estoy ahora, queriendo ponerme todo eso y retenerlo en mi mente y hablarlo y expresarlo, no solo con palabras, sino con mi modo de hacer, con mi modo de actuar. Gracias, bendecidos. Esa es la magnificencia de Dios, ese es el amor de Dios. Y dice la palabra que pues para nosotros, sus hijos, no es que nosotros vayamos a una situación que nosotros tenemos que todas esas situaciones vienen para nosotros. El padecimiento es para la iglesia, porque aquí es donde nosotros aprendemos a obedecer, a conocer a Dios y a glorificar. Bueno, bendecidos hermanos, esta es la palabra que el Señor me dio, la compartí con ustedes, mis queridos hermanos, que sea el poder de Dios bendiciéndoles grandemente. Se les ama, bendecidos hermanos. Isabelita nos va a despedir en la oración. Muchas gracias, bendecidos por aquí. Dios, tu Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia para darte gracias por toda la palabra que nos has regalado a lo largo de todos los años y la palabra que aún nos sigues regalando. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestro camino. Gracias, Señor, por impartir tu espíritu dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey. Gracias, Señor, porque tú eres el que reina. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces es con un propósito. Bendice a todos los hermanos que están conectados, los hermanos que estamos aquí presentes. Sabemos que en paz salimos de nuestras casas y en paz volvemos a ellos.
Gracias, Señor. Quedamos despedidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.